Hermanas, muy buenos días. A nombre de Ministerio para las Naciones les doy una calurosa bienvenida a nuestro tercer día de conferencias con el tema El desafío de una mujer al servicio del Señor. Iniciaremos entonando a nuestro Dios alabanzas, para lo cual nos va a dirigir el hermano Nicolás Ibarra de Argentina. Posteriormente, estudiaremos la palabra de Dios con nuestra hermana Sandra Ormazábal de Chile. Y vamos a concluir con un testimonio que esperamos sea de gran edificación, que nos compartirá nuestra hermana Elizabeth Plata. Vamos a orar para iniciar. Padre nuestro, en esta mañana hermosa, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de unirnos a través de este medio. Venimos con un corazón sincero y dispuesto para aprender más de ti. Guíanos, llénanos de sabiduría. Bendice también a cada una de mis hermanas y en los diferentes países. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Llegamos al último día de estas conferencias de mujeres de Ministerios para las Naciones. Estamos muy contentos con lo que Dios ha hecho y seguramente Dios ha hablado a tu corazón y a tu vida. Pero como venimos haciendo, vamos a alabar al Señor antes del tiempo con la palabra. Pero te voy a pedir que cierres tus ojos para poder preparar nuestro corazón para este tiempo. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor por tanto amor. Gracias por tu sacrificio y gracias por salvarnos. Queremos alabarte y queremos glorificarte, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Estas alabanzas son para ti, para glorificarte. Queremos enfocarnos y mirarte a ti en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Alabemos juntos a nuestro Señor. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no lo esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su
Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Hola, ¿cómo están? Quiero dar un saludo muy especial a las encargadas y a todas las oyentes de Ministerio para las Naciones. Es un agrado para mí saludarles. Mi nombre es Sandra, estoy casada hace casi 25 años ya. Si el Señor nos permite llegar hasta noviembre, vamos a cumplir esos 25 años maravillosos, tiempo precioso con mi esposo, en donde Dios, por su gracia, también nos ha permitido tener 3 hijitos. Y estamos aquí en Michigan hace 10 años. Somos chilenos, pero el Señor nos trajo hasta aquí. Trajo a mi esposo llamado para un pastorado en una iglesia hispana. Así que tenemos la bendición de servir al Señor tiempo completo. Y apoyo a mi esposo en lo que más pueda, especialmente, por supuesto, en lo que es la enseñanza bíblica para las mujeres. Así que les saludo y espero que tengamos un hermoso tiempo. Agradecida por la oportunidad de poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios con el tema maravilloso que nos convoca. Qué maravilloso tema, ¿no? El título es Aprendiendo a cuidar de nuestro hogar sin descuidar el ministerio. Qué maravilloso es pensar que Dios nos da oportunidades dentro de nuestra casa de poder influenciar a nuestra familia. Así que cada mujer debería estar agradecida a Dios por la oportunidad que Él nos da de hacer un ministerio, influenciar en cualquiera de nuestra familia. Aún si no tienes hijos, puedes influenciar en una sobrina, puedes influenciar en tus nietas, si eres mayor. Tantas oportunidades que Dios nos da dentro de la casa y también fuera del hogar, en nuestra iglesia o en el ambiente donde te desarrolles, en tu trabajo, etc. Así que qué tremendo préstamo que el Señor nos da a las que hemos sido madre, ¿no? Tener hijos es un préstamo maravilloso de Dios.
ser una madre de muchos o de pocos. Pensar que cada uno de ellos tiene sus propias personalidades, tiene sus sueños, sus anhelos, pero tienen un corazón al que cada madre debería anhelar llegar a ese corazón y poder plasmar ahí un tesoro de valor. El único tesoro de valor que tenemos para dar, más que el oro y la plata, que es la palabra de Dios, poder inculcarles en sus corazones y plasmar allí una huella espiritual. El propósito de esta reflexión es apreciar el ministerio tan importante que el Señor nos ha encargado en las vidas de nuestros hijos. Ese es el propósito. Así que, ¿qué tipo de madre, nos preguntamos, puede dejar una huella espiritual en el corazón de un niño, de su hijo? Bueno, por supuesto, una madre que esté comprometida verdaderamente con Dios. Esa es la que va a dejar una huella plasmada en el corazón de su hijo. Y como les decía, el Señor nos dio la oportunidad de tener 3 hijos. Por su gracia, nuestra hija mayor tiene 20 años ya, el que sigue tiene 18 y nuestro hijo menor tiene 12 años. Así que ahí estamos con nuestros hijitos y pensamos y agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha permitido vivir con ellos desde que llegaron a nuestras vidas, ¿no? Pero alabamos al Señor y pensamos en el Salmo 127, versículo 4, cuando dice que tenemos que dirigir a nuestros hijos a Cristo, porque ellos son como flechas, ¿sí? Ellos son como flechas que debemos apuntarles al Señor, entendiendo todos los versículos anteriores de ese mismo capítulo del Salmo 127, que si no lo hacemos, si no dejamos que Dios sea el que edifique sus vidas y también las nuestras, en vano va a ser cualquier tipo de trabajo o esfuerzo que queramos hacer en beneficio de ellos. Así que, como dice el salmista, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y la maternidad es un ministerio y un encargo santo que Dios nos da con el propósito de glorificarle a Él, y a Dios y a nadie más. Entonces, repetimos esta frase porque es la frase más importante del estudio. La maternidad es un ministerio santo encargado por Dios para darle gloria a Él y a nadie más. Ojo, porque a veces tenemos el falso concepto de que los hijos pueden llegar a ser nuestra realización o son para nuestra realización. No, la crianza es cristocéntrica. La paternidad es cristocéntrica, no egocéntrica. Si tienes este concepto firme en tu mente y en tu corazón, te ayudará mucho para ver muy claro el objetivo que tenemos como madres, buscando la gloria de Dios. No la de nuestros hijos, no la de nosotros, no la de nuestros hijos como lo hizo Elí, el sacerdote Elí. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Ahí lo pueden ver ustedes en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Samuel provocó la ira de Dios, perdiendo a sus hijos y también su propia honra. Dice el versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué increíble. Un sacerdote había sido consagrado al servicio de Dios, pero él puso primero a sus hijos. Para introducirnos en lo que va a ser esta enseñanza y el análisis de lo que una mujer puede dejar plasmada como una huella eterna en el corazón de sus hijos, vamos a mirar algunas estadísticas. Tenemos que mirar nuestra sociedad
y darnos cuenta, tomar conciencia realmente de cuáles son estas responsabilidades que tenemos en el Ministerio de la Crianza. Así que vamos a observar algunos problemas grandes a los que nuestros hijos se enfrentan diariamente. Suicidios, tristemente. Esa es una tasa muy alta. Un suicidio cada 40 segundos. ¿Puedes pensar en eso? En donde los jóvenes toman esta triste decisión de abandonar esta tierra. Ellos son muy afectados por muchos problemas. Pero antes de eso vamos a ver también que otro problema que ellos enfrentan son las drogas. Por todos lados son expuestos a la marihuana, al alcohol, a la cocaína, el éxtasis, cualquier tipo de inhalantes, heroínas, fármacos, analgésicos sin prescripción médica. Impresionante. Cada día más de 4.000 personas también, aquí en los Estados Unidos por lo menos, entre niños de 12 y 17 años, se adentran a este problema tan importante que es el mundo de las drogas. Y nos preguntamos, ¿por qué los niños, por qué los jóvenes consumen drogas? ¿Qué les hace llegar ahí? Bueno, si miramos un poquito nomás atrás de sus vidas, descubriremos hogares destruidos y descubriremos que ellos tienen todos una sensación de desesperanza. Hogares destruidos y desesperanza. El promedio de duración de un matrimonio actual es solamente de 7 años. Y pueden pensar, 1 de cada 2 matrimonios van a terminar en divorcios. Esas son las estadísticas, las tristes estadísticas. Un 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos. Y el 41% de los hijos de padres separados también son temerosos, agresivos, tienen baja autoestima, presentan dificultades en el comportamiento escolar, tienen un desempeño escolar académico muy malo. Solo un 45% de estos niños superan un poco lo que es el divorcio de sus padres. Las causas más comunes de divorcios también para considerar es la cohabitación. ¿Qué es la cohabitación? Vivir juntos antes de comprometerse en un matrimonio. Esta es una de las razones más comunes por el alto índice de divorcios. Los estudios revelan que el 85% de las parejas que han decidido casarse después de cohabitar terminan divorciándose. El 85% de las parejas. Las personas están tan preocupadas en su propia satisfacción, en su propia felicidad, en su yo. Y no quieren imaginar, no quieren enfocarse en lo que sería la felicidad de su cónyuge. Para ellos, la libertad, la independencia es lo que más importa. Nadie quiere compromisos y responsabilidades, especialmente si tienen que ver entonces con su libertad. Esta libertad, diría yo, entre comillas, ¿no? Porque qué mayor libertad es estar en la verdad, ¿no? Las estadísticas también revelan que el dinero es otra causa o razón porque hay tantos divorcios. Las parejas se ocupan tanto en las dificultades financieras, en la avaricia y dificultan entonces su relación. Optan por el divorcio porque es lo más rápido para resolver un problema. También la infidelidad. Esta es otra causa. Las razones más comunes para altas tasas de divorcio es la infidelidad. En lugar de trabajar para mejorar una relación de pareja, las personas también optan por esta solución rápida. Buscar otra relación, iniciar otra relación que satisfaga sus necesidades momentáneas e individuales. La falta de comunicación, por supuesto, esta es otra causa de las relaciones matrimoniales que causan malentendidos. ¿Por qué? Por el poco tiempo que gastan juntos. Y la lista podría seguir. Nos preguntamos qué está pasando.
¿Cómo podemos hacer para que este patrón no se repita en mi hogar? En la palabra de Dios encontramos mucho material que nos ayudará a responder estas preguntas en la ardua pero maravillosa tarea de la crianza. Dijimos entonces que la única manera de que una mujer, una madre, deje una huella en el corazón de su hijo, una huella espiritual, es que esa madre esté comprometida verdaderamente con Dios, comprometida con Dios. En medio de la gran influencia que podemos recibir de este mundo liberal, este mundo materialista, feminista, las diferentes corrientes filosóficas, nosotras como mamás, como mujeres, tenemos que tomar una decisión y hacernos convicciones, fijarnos convicciones y una postura firme. Debemos tomar compromiso maternal, un compromiso maternal, sea cual sea la tendencia de este mundo. Nosotras tenemos un manual maravilloso y de gran valor, la palabra de Dios, que nos va a guiar para enseñar e instruir a nuestros hijos. Cuando los hijos son muy jóvenes, están más bajo el control o bajo el ojo, podríamos decir, de una madre. Así que tenemos más oportunidad para moldear con la ayuda de Dios siempre el carácter de nuestros hijos y hacer de ellos un adulto piadoso que glorifique a Dios. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 8, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Así lo hizo una de las mujeres, de las tantas mujeres que podemos ver en la palabra de Dios, que fue un ejemplo, y que ella confió en la sabiduría de sus palabras, inspiradas por Dios, para dar el consejo oportuno a su hijo, que más adelante sería un rey. Leemos de Proverbios capítulo 31. ¿Conoces ese Proverbios capítulo 31? Muy conocido por los versículos de más abajo, del 10 en adelante, donde habla de las características de la mujer virtuosa. Pero vamos a leer los primeros 5 versículos. Aquí están las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, dice el versículo 1. Y seguimos leyendo. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. De esta madre no sabemos mucho, ni siquiera se menciona su nombre, pero sus consejos, vuelvo a repetir, inspirados en la palabra de Dios, están impresos en la Biblia y seguramente tenemos mucho para aprender. Cuando los hijos están bajo el ojo de la madre, la que está llena de la palabra, entonces tendremos muchas oportunidades con la gracia de Dios de moldearles, como decía hace un ratito, y guiar esos corazones para la gloria de Dios. En cualquier corte real, o en cualquier hogar podríamos pensar también, cualquier joven tiene esas tentaciones de ir a lo bueno o a lo malo. Y ahí tenemos que estar como mamás. Ahí tenemos que estar con esta influencia de la palabra de Dios y ayudarles. ¿Qué madre desea que un hijo fracase? Por supuesto que nunca quisiéramos ver a nuestros hijos fracasando. Espero que tú no seas una de esas madres que entregan sus hijos al dios Moloc. ¿Quién era el dios Moloc? Era un ídolo cananeo que extendía sus manos ardiendo al rojo vivo, y donde los adoradores idólatras ponían a sus hijos para ser quemados. Israel
quedó infectado de esta idolatría. Y nosotros, simbólicamente, podemos también ser infectados de esta misma idolatría. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ponemos o exponemos a nuestros hijos a las manos del diablo, dejándoles y permitiéndoles que ellos vean, escuchen, jueguen, hagan cualquier cosa que pervierta su santidad, con contenidos violentos que les haga insensibles, con contenido sexual que les hace inmorales y con programas de televisión que les muestra filosofías mundanas donde ellos también serán haciéndoles más insensatos cada vez. La lista continúa. Esta mujer amaba a su hijo y estaba realmente interesada en su firmeza espiritual para entregarle gloria a Dios. Así que le da el consejo. Toda madre tiene que hacer todo lo posible para preparar a su hijo para ser un adulto piadoso. Mientras los niños están pequeños, repetíamos, tenemos mucho a nuestro favor en cuanto a la enseñanza, poniendo límites. Estos primeros 5 años, cuando ellos empiezan a caminar y miran, preguntando, ¿hasta dónde puedo llegar, mamá? Ellos están esperando que les digamos, hasta ahí, amor. Hay límites. En la vida hay límites. Disciplinándoles. Y cuando aplicamos todas estas cosas con la sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, que no la tenemos, así que le decimos, Señor, dámela, y Él la da abundantemente. Libraremos, dice la palabra de Dios, a nuestros hijos de muchos males. Y bueno, al menos no tendremos esta mala conciencia de no haber hecho algo a su favor o en nuestra labor, ¿no? Como madres. Lo que también es muy importante, no olvidemos nunca que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Criamos hijos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria ni para la de ellos. No importan los resultados. Dios es soberano. Leamos entonces algunos versículos más que tienen que ver con este tema de la crianza. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Así que la vara de la corrección le alejará de él. ¿Sí? La alejará de él, la necedad. Así que tenemos que estar ahí, pendientes y guiarles a nuestros hijos. También el versículo 18 del capítulo 19 de Proverbios. Muchos versículos en Proverbios que puedes encontrar para esta guía que necesitas. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sabios consejos. El consejo de la madre de Lemuel en Proverbios 31 es a que evite ciertos pecados a los que va a estar expuesto y va a ser tentado. Y también el consejo es a que él cumpla con el cargo que se le ha delegado como rey. Así que en el versículo 3 dice ahí claramente: no des a las mujeres tu fuerza. Qué importante. Aquí se recalca el tema del peligro de la disciplina en el campo sexual. Necesitamos mantener con nuestros hijos desde pequeños una comunicación adecuada en la enseñanza sexual bíblica. Ellos están demasiado expuestos a la información equivocada, errada que le entregan tantos medios en cuanto a la sexualidad. Pidamos a Dios esa sabiduría y busquemos intencionalmente momentos para poder conversar e instruir a nuestros hijos en este tema. No hacerlo nos hace pensar en ejemplos como David, Salomón y otros, pero también en la Biblia tenemos ejemplos correctos, bellos, como la historia de José. Esa la puedes encontrar en capítulo 39 de Génesis, pero especialmente en los versículos 1 al 12 te vas a encontrar con ese momento cuando la esposa de Potifar, la mujer de Potifar, trataba repetidamente
de seducir a José. Y ahí tenemos que decirle a nuestros hijos, instruirles, el pecado sexual será insistente en sus vidas. Pero José, la respuesta de José, él rehusaba. Y el punto principal de su rechazo a ese pecado sexual era la gloria de Dios, como lo hemos venido mencionando. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Era su respuesta. Debemos enseñarle a nuestros hijos que el hecho de no pecar no es una cuestión de imagen personal, sino de amor a Dios, de amor a Dios. Si ellos no captan esto, lo que estaremos haciendo es criar hijos fariseos. Ellos se convertirán en un fariseo más. Las consecuencias deben estar siempre presentes en sus corazones como resultado de no amar a Dios. El amar a Dios con todo el corazón, con ese amor bíblico como nos enseña Dios, es una decisión. Y tenemos que tomar esa decisión lo más pronto en la vida que podamos. Dice el Proverbios capítulo 6, versículo 27, Proverbios 6, 27, hablando de las consecuencias. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tremendas consecuencias, inevitables. Vamos al segundo consejo que le da esta mamá al rey Lemuel. Versículo 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No tomes bebidas intoxicantes. Miren lo que dice un padre sabio, también en la palabra de Dios. Ahí en Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versos 4 al 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y les levantaba de mañana, y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Recuerdas las estadísticas? El alcoholismo es una causa de fracaso espiritual. Para que los niños y los jóvenes tengan firmeza en esa área, deben tener un buen ejemplo. No podemos pretender que ellos no caigan en el alcohol si son expuestos a este mal cada día. La Biblia no dice que hay pecado en beber alcohol. Y tú tal vez dirás, bueno, nosotros no nos emborrachamos, bebemos de vez en cuando una copa, pero tú no sabes si tu hijo tendrá el mismo control en esa área especialmente. Así que cada uno aquí puede aplicar como quiera, pero el principio bíblico es muy claro. Y lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Te fijas? Para no poner tropiezo a mi hermano. El tercer consejo que le da esta madre al rey, le dice en el versículo 5, no perviertas el derecho de los afligidos. Debemos ser ejemplos vivos de cada uno de los consejos que queremos inculcar a nuestros hijos. Y el texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 al 12 es clave. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis entonces cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? Ser ejemplos vivos de cada uno de los consejos que queremos inculcar en nuestros hijos. Ejemplos de piedad, ejemplos en la caridad, en la justicia, en ser benevolentes, en la prudencia. ¿Ves? En la prudencia. Todos estos principios deben ser afirmados primero en nosotros para luego ayudarles a ellos en su corazón. No hay mensaje más elocuente que el de la homilética del ejemplo. Podemos escuchar muchos sermones y el mejor sermón y saturar a nuestros hijos con estos, pero ellos escucharán más nuestras acciones que nuestros sermones. Ellos escucharán más nuestras acciones que nuestros sermones. Ahora, esto no significa que no debemos exhortarles verbalmente también, por supuesto, apoyándoles, como repetimos, con nuestra conducta. Entonces, el amor que le entregamos a nuestros hijos debe tener esta base de amor bíblica, la base del amor que Dios nos da a nosotros. Constante, consistente, corregidor del mal y compasivo. ¿Lo repetimos? Constante, consistente, corregidor del mal y compasivo. Un paréntesis antes de terminar. ¿Conoces ese amor del que estamos hablando? La palabra de Dios nos recomienda en Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Según este mismo verso, debemos reconocer que somos pecadores. Estamos separados de su persona por causa de nuestras faltas, por nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, etc. Estar separados de Dios por nuestros pecados nos impide una eternidad a su lado. Y la Biblia dice claramente que está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. ¿Sabías que Dios mostró su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros, pagando el precio de nuestras transgresiones? Ese es el amor del que estamos hablando. Si le conoces, si estás dispuesta a comprometerte con Dios, contesta sí. Dile: Dios, quiero comprometerme contigo. La palabra de Dios dice que separados de ti nada puedo hacer. Ayúdame a comprometerme como una madre piadosa que busca el mejor bien para nuestros hijos, pero siempre pensando que ellos lleven tu gloria. Entonces, solamente entonces podrás disfrutar de la maternidad. Cuando leemos y entendemos lo que el apóstol Pablo exhortaba, escribiendo ahí en Tito, capítulo 2, versículos desde el 3 hasta el 5, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que ellas sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tanto para poder hablar de estos textos, ¿no? Ese es el ministerio real de la mujer. Buscar por todos los medios que la palabra de Dios no sea blasfemada. Buscar por todos los medios que la palabra de Dios sea creída. Aprovecha cada momento del día que Dios te da para influenciar la vida de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos en la iglesia. Cuando nuestra comunión con Dios es estrecha y real,
nunca perderemos el orden de las prioridades. Dios, a través de su palabra, se encargará de decirnos qué es lo pertinente para hacer en cada momento, porque nuestro enfoque será llevarle gloria a Él, no a nuestra propia realización. Que el Espíritu Santo de Dios aplique su palabra, bella palabra, a nuestros corazones y a cada uno de ustedes. Que Dios las bendiga. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva,
cuando las cosas no resultan como lo soñé. Reconocí al Señor como mi Salvador a los 12 años, por el testimonio de una familia cristiana misionera en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y desde entonces soñé con tener una familia así. Un esposo creyente que amara al Señor, que fuera un padre amoroso, me amara mucho y nuestros hijos fueran fieles siervos de Dios. Me casé a los 21 años con un hombre así, Jacob Plata. A los 2 años tuvimos un hermoso bebé y hasta allí Dios cumplió mis sueños. Pero quiero decirles algo sorprendente. Dios se especializa en romper nuestros sueños. Sí, Dios se especializa en romper nuestros sueños y construir sus planes superiores a los nuestros. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Nuestro bebé hermoso y sano le pusimos por nombre Israel. Al año y medio, unos días después de esta foto, Israel ya no podía caminar. Lo llevamos al pediatra y él nos envió rápidamente a un neurólogo. En menos de media hora estábamos en el consultorio de él y nos informó de la enfermedad que Israel padecía. Síndrome de Guillain-Barré. Enfermedad que iría ascendiendo hasta llegar a paralizar la respiración. Lo internamos y efectivamente, a las 48 horas, Israel ya había dejado de respirar y se encontraba en estado de coma, sobreviviendo en un respirador artificial. En esos momentos, Dios nos inscribió en su universidad de problemas y sufrimiento. Un recuerdo de esos momentos es cuando le dije a mi madre: si mi hijo se muere, yo también me muero. Y ella me contestó: ¿dónde está tu fe? En ese momento, Dios me entregó la primera lección. La fe que me había sostenido hasta ese momento ya no era suficiente. Cuando nuestro hijo mayor enfermó, yo me encontraba embarazada. Cuando nació nuestro segundo hijo, Daniel Abraham, él nació con una malformación congénita de vías urinarias. Corría el año del 85 y en septiembre, después de 6 meses de frecuentes infecciones de vías urinarias, él se encontraba en estudios en una clínica de la colonia Roma en la Ciudad de México, cuando lo atrapó el famoso temblor. Edificios alrededor de donde él se encontrara fueron destruidos. Incluso algunos de la misma clínica se vieron seriamente dañados. Sin embargo, la zona donde nuestro hijo Daniel se encontraba se mantuvo en pie y nuestro hijo no sufrió mal alguno. Ciertamente que Dios trabajó con nuestro orgullo y nos puso en nuestro lugar. El sufrimiento es bueno para quebrantar nuestro orgullo. Seguramente para algunas de nosotras, como lo fue para mí, las cosas no han resultado como lo soñamos. Y lloramos, y nos desanimamos, y nos desesperamos. Pero sabes una cosa, somos las que nuestros sueños se han roto. Somos la mayoría, las que no tenemos matrimonios perfectos e hijos maravillosos. Somos las que hemos sufrido como consecuencia del pecado, ya sea de nosotras o de otros sobre nosotras. Y una gran multitud de mujeres allá afuera implora por las migajas del Señor Jesucristo y necesitan ser consoladas por Él. Y tú y yo tenemos la gran comisión como objetivo de vida, como misión primordial que cumplir. Esta es y debe ser nuestro sentido de vida: ir por todo el mundo haciendo discípulos. Los sueños rotos en las manos de Dios preparan a gente ordinaria para un destino extraordinario. Las pruebas están hechas para hacernos reflexionar, para despegarnos de este mundo y dirigirnos a Dios, a su palabra, a la Biblia, para ponernos de rodillas y encontrar el verdadero consuelo en Dios y aprender a sufrir
Bien, pero veamos cómo enfrentó el rey David esta desilusión. En el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad. ¿Cómo se sentía el rey David? Se sentía en un pozo, se sentía desesperado, pero no se quedó en el lodo. ¿Qué hizo? Pacientemente esperé al Señor, y Dios se inclinó a él y oyó su clamor. ¿Qué hizo? Clamó. ¿Cuándo clamamos? Cuando ya no tenemos opción, cuando gemimos, cuando nuestras palabras se confunden con el llanto. Es una exclamación del alma desgarrada. ¿Qué hizo Dios? Dios se inclinó a él y oyó su clamor. Él escucha tu clamor. Él escucha tu llanto. ¿Cómo esperó el rey David? Pacientemente esperó al Señor. La espera en fe descansa en las promesas de Dios. Dios consoló a David y David fue bendecido porque su sufrimiento lo acercó a Dios. Muchas veces el rescate de nuestro Dios no es físico, es un rescate espiritual y por consiguiente emocional. Es una ayuda entre la lucha que existe en nuestro interior, entre la incredulidad y la plena confianza en la bondad de Dios. ¿Y qué cambió? Puso en su boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. El rey David visualizó la realidad de Dios que no había visto antes. Esperar en Dios puede convertir el clamor en alabanza. Convierte la desesperación en gratitud. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Lo que sucedió después fue que Dios extendió su evangelio. Los que lo rodeaban vieron el cambio en David, un cambio que solo Dios puede hacer en nosotros. El evangelio efectivo causa reverencia a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él puede hacer en la adversidad. El verdadero rescate es por dentro y no depende de las circunstancias externas. El gozo no vendrá porque Dios remueva el obstáculo. El gozo llegará cuando Dios aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él y nuestra plena seguridad en su bondad. Dios quiere usarte con todas tus heridas para consolar a otros con el mismo consuelo con el que fuiste consolada. Mis hijos ahora son adultos. Israel estuvo en coma durante 6 semanas y poco a poco fue recuperando sus habilidades. El año pasado, el Señor lo sanó de cáncer después de un tratamiento de 8 meses de quimioterapia. Y además padece esquizofrenia, enfermedad que en ocasiones lo hace desvariar, pero que en su mayoría del tiempo está controlado. Mi hijo Daniel tuvo que ser intervenido en variadas ocasiones, incluyendo 2 trasplantes de riñón. Actualmente recibe hemodiálisis 3 veces por semana. Mi marido, Jacob, fue llevado a la presencia del Señor hace más de 2 años. Y nuestra pequeña hija Elizabeth va a iniciar sus estudios de preparatoria. El Señor ha cumplido y seguirá cumpliendo su plan y a través de él
yo fui corregida, alimentada, amada y sostenida por el Señor, quien me ha llenado de gozo. No porque ahora me encuentro en un mundo color de rosa, sino porque Dios ha aumentado mi confianza en Él, y al vivir confiando y descansando en Él, eso sí que me llena de gozo, un gozo y una paz que supera todo entendimiento. Tengo paz hoy en día, no porque no hay tormentas en el mundo, sino porque el Señor es mi paz en medio de la tormenta. Hemos llegado al final de nuestras conferencias. Les agradecemos mucho la confianza depositada en nosotros, que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Para nosotros lo más importante es que ustedes aprendan.